Anteriormente, conocimos los antecedentes del cine de terror, así como las primeras películas del cine mudo de dicho género entre finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. También observamos el nacimiento de los monstruos más emblemáticos del cine que siguen tan vigentes hasta el día de hoy en sus innumerables versiones. El día de hoy nos adentraremos en las películas de los años 30 hasta los años 50 y analizaremos cómo fue la transición de este género del cine mudo al cine sonoro en la historia y evolución del cine de terror, parte 2. No te despegues. Ya hablamos del origen del que es considerado el primer monstruo en la historia del cine y cómo impactó para la creación de los monstruos más icónicos conocidos hasta nuestros días, como el más reconocido que fue Drácula. Sin embargo, antes de entrar de lleno en hablaremos de su antecesor, Nosferatu, película muda alemana de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Se trata de la primera película relacionada con la novela de Bram Stoker, Drácula, la cual, con el paso del tiempo, se ha convertido de culto. Casi una década después, el ya mencionado Tom Browning dirige en 1931 Drácula. Originalmente iba a ser protagonizada por Lon Chaney. Lamentablemente, después de su fallecimiento a causa de un cáncer, finalmente tuvo que ser sustituido por el actor que había interpretado al conde en la obra de teatro homónima en 1927, Bela Lugosi. En los años 30, el estudio cinematográfico estadounidense Universal Pictures se especializó en las que fueron conocidas como monster movies de estilo gótico e influenciado por el cine expresionista. Es así como llegaron nuevas entregas como la nueva versión de Frankenstein de 1931, dirigida por James Whale, quien se especializaría en este género, con películas como El caserón de las sombras de 1932 y El hombre invisible de 1933. Fue durante casi 2 décadas que las películas estadounidenses de terror se posicionaron como las más exitosas hasta su decadencia a principios de los años 50, ya que eran consideradas de baja calidad o simples parodias. Fue por ello que en esta década tomó mayor relevancia el cine de terror británico, o también conocido como cine de terror de la Guerra Fría. Gracias a los avances tecnológicos, el tono de las películas de terror pasó del gótico a la ciencia ficción. Con comenzaba una nueva era en el cine al mostrar aliens, mutaciones radiactivas e invasiones catastróficas y apocalípticas. Además, con la fuerza que tomaba la televisión y diversos cambios en la industria cinematográfica, productores y cineastas se reinventaron e hicieron frente a las televisiones con nuevas formas de entretenimiento. Así fue como comenzaron a explotar las posibilidades tecnológicas que les daba el 3D. De esta forma, crearon muchas películas tridimensionales llamando la atención de los espectadores y llenando las salas de los cines. Es así que en 1954 se estrena uno de los grandes clásicos del género, Godzilla, de 1954, del director japonés Ishiro Honda. Sin embargo, un cineasta que marcó un antes y un después en el cine de terror, considerado como el pionero del género del suspenso, fue Alfred Hitchcock, quien a finales de los años 20 comenzó a dirigir sus primeras entregas con la transición del cine mudo al cine sonoro. Hitchcock crearía nuevas técnicas en sus primeras películas, como lo fue el filme Blackmail de 1929, considerado como el primer largometraje sonoro británico y de suspenso. Un joven Hitchcock comenzaba a revolucionar el cine de terror con este nuevo subgénero, el cual destacó durante las siguientes décadas. Fue así que a finales de la década de los años 30 se trasladó a Hollywood, donde crearía sus obras más famosas en el cine de suspenso y comenzaría a trabajar con el reconocido productor David O. Selznick, quien produjo gran cantidad de películas de la era dorada de Hollywood, como la ya mencionada Lo que el viento se llevó. Y así,
Comenzarían a trabajar en cintas como Rebecca de 1940, basada en la novela Rebecca de Daphne du Maurier, y Foreign Correspondent de ese mismo año. Pero no fue hasta la década de los años 50 que Hitchcock llegaría a su máximo esplendor, ya que después de la Segunda Guerra Mundial regresa a Gran Bretaña para dirigir películas como Extraños en un tren de 1951, Crimen Perfecto y Ventana Indiscreta, ambas de 1954, y protagonizadas por Grace Kelly, quien se convertiría en el arquetipo de la llamada rubia hitchcockiana. Fue entonces que a finales de esa década comienza con dos películas generalmente consideradas como obras de arte. Hablamos de Psicosis de 1960, protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh, en la cual se muestra el asesinato de su protagonista en la ducha a mitad de la película y se estima como una de las escenas más impactantes de la historia del séptimo arte. Y Los pájaros, de 1963, protagonizada por Tippi Hedren y Rod Taylor. Las películas que realizaría más tarde ya no serían tan ambiciosas como las anteriores. Sin embargo, fue un parteaguas en el cine de terror en años posteriores. Incluso directores como Roman Polanski, Martin Scorsese o Steven Spielberg tuvieron grandes influencias en él para sus futuras producciones. Terminamos con la segunda parte. Espero que haya sido de tu agrado y no olvides que la próxima semana estaré subiendo la tercera parte donde entraremos a una nueva era del cine de terror.